Bueno, vamos entonces a entrar al tiempo de la palabra. Hace 8 días entonces quedamos, yo les hablé hace 8 días de lo que era el diezmo, les di lugar a que ustedes preguntaran, les expliqué qué era el diezmo, de qué debíamos dar diezmo. Dimos oportunidad a preguntas, algunos preguntaron, otros no, de pronto algunos se me acercaron ya al final para preguntarme, pero amados hermanos, el todo es que nosotros debemos entender que el diezmo sí lo debemos dar en este tiempo, que era como lo poquito que había en que algunos de ustedes decían por lo que escuchan a diario, que no, que para este tiempo, aún como el pastor nos decía y ustedes lo han mirado, grandes predicadores que decimos nosotros a nivel internacional, hoy ya ellos dicen que eso del diezmo ya no es para nosotros, pero a la luz de la Biblia, Nuevo, Antiguo y Nuevo Testamento nos habla que nosotros sí damos el diezmo. Hablamos de que el diezmo, amados hermanos, es algo que Dios lo estableció. ¿Cuánto? El 10%. No es el 5% ni el 20%, Dios dijo el 10% y punto. ¿Que por qué? Eso sí toca que usted lo pelea ahí con el Señor, pero Él dijo el 10%. Entonces les hablamos de eso, pero hoy quiero también finalizar ese punto, es mirando lo que dice Malaquías 3:10, que es el pasaje que utilizamos, porque pues allí listo, ya miramos que hay que hacerlo, que hay que obedecer, pero no les alcancé de pronto a hablar o retocar ese puntico donde nos habla de las bendiciones que tiene en nosotros el obedecer ese mandamiento, porque todo mandamiento que Dios nos ha dado tiene el mandamiento, pero también tiene una promesa, ¿sí? Entonces recuerden allí en Deuteronomio 28 cuando Dios le habló al pueblo y Él le dijo todas estas bendiciones vendrán, pero ¿qué le dijo que tenían que hacer? Obedecer. Entonces si nosotros obedecemos cuando en todo lo que Dios nos mande, también hay promesas. Qué bendición de Dios que Él nos da promesas también cuando hay obediencia, y cuando hay desobediencia pues también Él tiene una reprensión para nosotros. Y en el diezmo pasa lo mismo. Al comienzo recordemos que Dios le reclama duramente al pueblo y el Señor le dijo: ustedes todos me habéis robado. Y el pueblo decía: pero ¿en qué le hemos robado al Señor? Señor, ¿cómo así que te hemos robado? Y Dios le dice al pueblo: cuando ustedes no diezman, ustedes me han robado, ¿sí? Entonces los reprende duramente, pero luego viene en el versículo 10: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En ese pasaje nosotros encontramos las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. No necesitamos irnos, aunque hay más pasajes de la palabra que nos enseñan de las bendiciones que vienen cuando diezmamos, pero ahí en ese mismo pasaje donde hay la reprensión también encontramos la promesa del Señor. Entonces miramos que el pasaje dice: traiga los diezmos ¿a dónde? Al alfolí. ¿Usted sabe qué es alfolí? ¿Cómo? ¿Dónde se deposita? ¿La casa de Dios? Bueno, vamos a mirar. En el contexto bíblico, alfolí se refería a un granero o almacén donde se guardaban los granos y otros productos de la cosecha. Recordemos cuando José hizo provisión porque venía un gran hambre, y entonces dice que él guardó el lugar donde se depositan esos alimentos, es el alfolí, y en los términos para hoy día nosotros es la casa del Señor. Por eso él dice: traigan los diezmos ¿a dónde? Al alfolí, o sea, a la casa, al lugar, amados hermanos, donde se adora al Señor. Eso vamos a mirarlo en primer libro de Reyes 7:51, dice: así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa del Señor, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa del Señor, o sea, en el alfolí. Entonces alfolí no es solamente lo que usted ve que pasamos para tomar las ofrendas, no, el alfolí es, amados hermanos, el lugar donde se guarda. Hoy nosotros, la iglesia, acá en la iglesia es donde debemos traer el alfolí, los diezmos, perdón. Nehemías 10:38 dice:
y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, o sea, al alfolí. Ve, para que nos quede claro, porque a veces nosotros leemos eso y creemos, sí, llevemos los diezmos allá, ahí donde echan las ofrendas. Pero miremos que el alfolí habla mucho más que eso. No es simplemente la canastica, sino es el lugar donde se deposita el diezmo, a donde se trae. Y Nehemías 13:12 también dice: y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Entonces miramos que eso es, amados hermanos, el alfolí, el lugar. Entonces hoy día nosotros miramos que la casa del Señor es ese lugar donde nosotros traemos el diezmo, donde traemos nuestras ofrendas, ¿cierto? La ofrenda es voluntaria, dice la palabra del Señor, pero el diezmo sí tiene la cantidad que Dios mismo estableció. En este contexto, traer los diezmos al alfolí significa entregar esa porción de nuestro ingreso para el uso y beneficio de la iglesia y las obras que ella realiza. Entonces hace 8 días tratamos un poquito acerca de ello, para qué es el diezmo, porque algunos de ustedes se preguntan con tantas cosas que escuchan, y aunque llevan años, a veces ustedes se dejan confundir, porque es que así somos nosotros. Nosotros ojalá no nos tocara dar nada para la obra del Señor. Yo creo que la gente sería feliz que no nos tocara dar nada. Por eso dicen algunos: yo mejor estoy congregándome en otros lugares donde no me piden diezmo. Y algunos de los que se van de las congregaciones dicen: no, yo ahora estoy mejor, allá chévere, porque allá no nos piden nada de eso. Porque nosotros quisiéramos que el Señor no nos pida nada, que Él nos dé y nos dé y nos dé, pero que nosotros no nos toque dar nada. Pero amados hermanos, Dios piensa en todo, porque Dios es soberano. Y Dios sabía que si Él no establecía el diezmo, nosotros no daríamos para el mantenimiento de la iglesia. O sea, los pobres pastores, defiéndanse como puedan, porque nosotros diríamos: no, yo que me voy a poner a ofrendar ni a diezmar. Eso sí, que ellos se defiendan, que trabajen como nosotros. Pero como Dios sabía que nosotros los humanos íbamos a actuar así, Dios dijo: tengo que establecer el diezmo, y por eso Dios estableció el diezmo. Si Dios no dijera el 10%, si no dijera que diéramos el diezmo igual que la ofrenda, nosotros daríamos un diezmo muy mínimo. Y algunos no lo daríamos, igual que la ofrenda. Como la ofrenda voluntaria, entonces usted dice: bueno, echemos ahí los 1,000 que nos quedaron esta mañana al mercado, echemos ahí los 1,000 pesitos, pero que nunca se me pase de ahí, porque nosotros, amados hermanos, los seres humanos tendemos siempre a eso, a no entender lo que la palabra dice. La Biblia dice que es más bienaventurado que dar que recibir. Y la Biblia también nos enseña que cuando nosotros demos, debemos dar generosamente, y generosamente también vamos a recibir. Pero es muy difícil para el ser humano, para el cristiano, aceptar esas verdades, aunque son verdades que Dios las dijo en su palabra, pero se nos hace muy difícil. Entonces el diezmo, lo que usted da, amados hermanos, lo traemos ¿para qué? Por eso ustedes miran, el templo hay que comprar, el templo hay que arreglar, el templo hay que hacerle esto, hay que pagar servicios, hay que pagar, amados hermanos, también como cualquier empresa. Cuando nosotros damos es para eso, y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Cuando usted lea por allá Levítico, Deuteronomio, usted mira que todo, desde el pastor, desde el sacerdote, amados hermanos, ellos tenían que llevar su diezmo. Nosotros como pastores también diezmamos, debemos hacerlo. El líder debe diezmar, el creyente debe diezmar. Esto no es solamente para líderes y pastores, todos debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque es un mandamiento del Señor. El Señor no dice: bueno, y solo los sacerdotes llevarán el diezmo a la casa. Si fuera así, pues lo aplicaríamos. Pero es que el Señor nos dice que todos debemos diezmar. ¿Por qué? Porque usted se alimenta acá espiritualmente. Eso es como nuestro hogar. Si usted no lleva plata para la casa, ¿quién va a proveer? Si usted como esposo no provee, le toca a la pobre esposa, ¿cierto? Los hijos. Pero amados hermanos, nosotros bendecimos nuestra casa y haya bendición en nuestra casa. Porque si usted no lleva mercado, pues le toca que la esposita le dé por ahí en la changuita, a veces hasta sin huevo, porque usted dice: no trajo para más. Pero si usted bendice generosamente su casa, su plato también va a ser generoso. Sobre todo a ustedes los varones, que les gusta que sean bien generosos en el momento de ir a comer, ¿sí? Ustedes no se consuelan con un huevito, ustedes dicen: no, toca 4, toca 5.
y ahora que está de moda todas esas dietas, que más huevo, que más proteína. Entonces, sí ve, amados hermanos, así pasa en la casa del Señor. Si nosotros honramos a Dios con lo que Él nos pide, vamos a ver la casa del Señor arreglada, vamos a ver la casa del Señor bendecida, que se pagaron los servicios, no que llegaron ustedes, no que cortaron la luz porque no hubo cómo pagar, no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos proveyendo. También con ello bendecimos familias de la iglesia que a veces están necesitadas, que el hermano que se enfermó, todo eso, amados hermanos, Dios no nos pidió el diezmo a nosotros para perjudicarnos, no, Él nos pide para bendecir su obra, porque Él sabía que si no pedía, nosotros los pastores, los que estamos a cargo, nos tocaría también laborar, porque no iríamos a dar, pero por ello lo hizo el Señor. Pero como les digo, amados hermanos, esto también tiene bendición de parte del Señor. O sea, Dios nos pide, pero también Él nos dice, hay bendiciones para que lo hacen, y ahí lo encontramos. Quiero leerles ahí este pasaje de Malaquías en la Nueva Versión Internacional. Dice así: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa, dice Dios. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos, yo les abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba, sus cosechas serán abundantes, porque las protegeré de insectos y de enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite. Aleluya, dice la palabra del Señor. Entonces, qué hermoso, amados hermanos, quería dejarles como esta palabra para usted que a veces de pronto se desanima, es que a mí no me alcanza, porque la excusa que nosotros tenemos para no diezmar, ¿cuál es la excusa? No alcanza. No es que realmente a mí no me alcanza, pero sabe, no nos alcanza precisamente porque no diezmamos. Pero cuando usted toma la decisión de hacerlo, usted va a ver la bendición de Dios, porque eso lo dice la palabra del Señor. Dice, primer bendición, para que haya suficiente comida en mi casa, en la casa del Señor, para que haya provisión, que si usted necesitó, que si usted de pronto que se enfermó, que necesita un mercado, pues la casa de Dios tenga cómo poderle suplir a usted, tenga cómo poderlo ayudar. Que si usted se quedó sin trabajo, una calamidad terrible, usted pueda venir y decirnos, pastor, es que la verdad me quedé, me robaron, me quitaron. Y si en la casa hay, pues se le puede proveer, pero si no hay, ¿cómo se le va a poder proveer? Pero la palabra del Señor nos dice ahí, para que haya suficiente bendición aquí en nuestra casa. Pero Dios no se queda diciendo, solo es para mí. Ahora Él dice, también para todos ustedes. Si lo hacen, les abriré las ventanas de los cielos. ¿Usted se imagina que Dios nos abra las ventanas de los cielos? ¿Para qué abre Dios las ventanas de los cielos? Para derramar bendición sobre nosotros. Mire que cuando lo hacemos, el Señor derrama bendición sobre nosotros. Dice, derramaré una bendición tan grande que ustedes no tendrán cómo guardar de tanto que Dios les da. Y así es, amados hermanos. Nosotros hace 8 días yo les decía, conocemos y sabemos de personas dentro de la congregación que han sido muy fieles y uno los ve muy prósperos, muy bendecidos, con casas, con bendición. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos obedecer la palabra del Señor. Y entonces el Señor dice ahí también, pónganme a prueba, sus cosechas serán abundantes. Recuerde que en ese tiempo, por eso Él habla de cosechas, de frutos, era porque todos ellos, amados hermanos, más que todo vivían era de la agricultura. Entonces por eso Él les pide que trajeran sus primicias, también les dice que los diezmos de sus frutos, ahí Él menciona todo ello precisamente por eso. Pero hoy nosotros tal vez no tenemos terrenos, no tenemos agricultura, pero amados hermanos, cada uno tenemos nuestra labor, estamos trabajando, ¿cierto? Y los que no trabajan, Dios les provee. Algunos ya son de ustedes, tal vez cuentan con una pensión, qué bendición, y todo eso es bendición que Dios nos ha dado. Entonces Dios hoy nos pide a nosotros de lo que nosotros recibimos. Recuerden, hace 8 días les expliqué que es de nosotros diezmamos de lo que es entrada para nosotros, lo que es un ingreso. Como que Dios me dieron una donación, que extras en el trabajo, que mi papá me regaló una herencia, que bueno,
cualquier bendición que recibamos, de eso damos el 10% para el Señor, de nuestro trabajo. Entonces, para algunos que hace 8 días no vinieron, hicieron la pregunta que si nosotros agarramos, digamos, 1.500.000 que gano, pero de ahí hago mercado, pago arriendo, le voy al estudio, y que si yo diezmo de lo último que me quedó. No, la Biblia dice que yo diezmo de mi sueldo. 1.500.000, de eso yo saco el diezmo, y el resto sí lo distribuyo para bendecir la obra de la casa, los hijos. Ahí sí ya luego lo puedo hacer, porque dijo una vez una amiga mía que ella diezmaba así, ella sacaba primero todos sus gastos, y entonces ella un día me hizo la pregunta: Raquelita, porque ella me decía así: Raquelita, cuéntemelo, el diezmo cómo es. Entonces yo le dije: de lo que usted gana. Dijo: no es de lo que me quede cuando yo haga gastos. Yo le dije: no. Entonces ella misma dijo: ay, entonces yo estoy siendo ladroncita con el Señor. Le dije: usted misma se ha respondido, usted está siendo ladroncita con el Señor, porque a veces tenemos esos conceptos, ¿cierto? Pero, amados hermanos, qué bueno es que Dios nos ha dado esa claridad respecto a ello. Y hoy lo que quiero mostrar es eso, las bendiciones. Ahora yo quiero aclarar lo siguiente: no puedo decirles que usted diezme, como algunos dicen, traigan el diezmo y entonces serán prosperados, tendrán carros. No, eso no dice la palabra del Señor. La Biblia a mí me dice que nosotros traigamos el diezmo y Dios nos bendice. ¿Cómo nos va a bendecir Dios? Eso lo decide Dios. Pero yo no le puedo decir: no, hermano. Y es más, aún ustedes, algunos sin diezmar, sin ser muy fieles, pero el Señor les ha provisto, han podido comprar su carro, tienen su casa, amados hermanos. Pero lo que Dios nos está diciendo, le decía al pueblo, era: probadme en esto, si no, les bendeciré yo también. Porque también en ese tiempo, miremos, el pueblo también era como hoy día, algunos no lo hacían, por eso Dios los reprende duramente. Pero, amados hermanos, si nosotros obedecemos, recuerde que Dios lo que bendice es ¿qué? La obediencia. Usted con solamente obedecer ese mandamiento, Dios lo va a bendecir. ¿Cómo? Como Dios quiere bendecirnos. Pero lo que sí estamos seguros es que en nuestra casa siempre hay alimento, siempre. No sé si ustedes que diezman, que ofrendan, ustedes no sé si verán esa bendición en su casa, pero yo la veo en mi casa, en mi familia. Como siempre les he contado, la bendición de Dios. Nunca nos acostamos nosotros sin comer, a no ser que alguien es que no quiera, o alguien esté haciendo dieta, o se dedique al ayuno. Pero, amados hermanos, siempre en nuestra casa usted mira que tenemos la alimentación, tenemos para comer. Algunos hasta ni trabajan, como dice la palabra, y dependen tal vez de un hijo, de lo que sea, pero ahí Dios está con la bendición para todos nosotros. Entonces, esas son las bendiciones: suficiente alimento en mi casa. Dios abrirá las ventanas de los cielos, derramará bendición hasta que sobreabunde sobre nosotros, y Dios reprenderá, dice ahí, al devorador. Dios reprenderá, amados hermanos, cuando el enemigo quiera venir a robarnos, cuando el enemigo quiera venir a quitarnos la bendición. Dios peleará por nosotros, Dios nos bendecirá. Y ahí al pueblo le decía, impresionante cómo el Señor le decía a ellos que ningún insecto, ninguna animalito ninguna plaga podía llegar a destruir sus frutos, porque la protección de Dios iba a estar siempre ahí. Siempre. Y eso hemos escuchado testimonios de personas hace algunos tiempos en los campos, como Dios ellos eran fieles, y dice que Dios sacaba las mejores cosechas. Nuestro pastor nos ha contado grandes testimonios, ellos que trabajaron en iglesias de campo, y cómo las gentes en esos lugares son muy bendecidas, porque la gente de campo es muy generosa. La gente del campo es muy generosa para dar. A ellos no les da como: ay, pero es que, pero es que dar esa cosecha, no, terrible, eso no me alcanza. No, ellos lo que han aprendido es la generosidad, y Dios los ha bendecido en gran manera. Entonces, iglesia, Dios nos bendice cuando nosotros lo obedecemos. Y lo que miramos al final dice que los demás nos verán a nosotros como benditos del Señor. Cuando nosotros cumplimos a Dios con el mandamiento de diezmar, el de ofrendar, el de darle al Señor, amados hermanos, nuestras casas serán prósperas y nuestra familia lo verá, nuestros vecinos lo verán. Usted no será del que va a salir allá a sacar prestado, usted no va a tener que estar sacando plata al gota a gota. ¿Por qué? Porque Dios bendice su economía. Entonces yo quiero que hoy usted piense, si usted hoy no es tan bendecido económicamente, piense si es que tal vez usted le está robando al Señor. Eso dice la palabra de Dios, ¿sí? Pero entonces
que nosotros entendamos que cuando lo hacemos somos bendecidos por la mano del Señor también para bendecir nuestras vidas. Amén. Entonces quería dejarles ahí también Proverbios 3:10: honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En la Biblia el término mosto se refiere a la bebida obtenida a la bebida alcohólica obtenida a partir de la fermentación del jugo de uva. El mosto es mencionado varias veces en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el mosto se menciona como un regalo de parte de Dios a su pueblo. Entonces en Deuteronomio 7:13 Dios promete dar a su pueblo la llenura de la prosperidad de mosto y aceite. Entonces este versículo se refiere a la prosperidad material que Dios ofrece a su pueblo, incluyendo la producción del vino. Entonces eso es lo que nosotros recibimos, amados hermanos, cuando le obedecemos al Señor ese mandamiento. Al igual que cuando nosotros honramos a Dios, igual que cuando nosotros amamos a Dios por encima de todo, tiene su promesa. El ofrendar y el diezmar, el darle a Dios, también tiene su promesa. Amén. Bueno, y hoy vamos entonces a entrar al cuarto mandamiento. No sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta en cuanto a lo que es el diezmo, lo que les expliqué, o todo está claro. Hermana Josefa. ¿Qué dice Levítico 27:31? Sí, en ese pasaje se nos habla que Dios le dio un mandamiento al pueblo, que quien él no diezmaba correctamente, ¿qué tenía que hacer? Ahí habla. Ya tiene Levítico, dice la hermana, Levítico ¿qué? 27:31. ¿Alguien lo encontró? Hermano Benjamín, ¿puede darle lectura? Entonces, pastor, de pronto me ayuda ahí en ese pasaje, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Por lo menos uno de pastor escucha lo siguiente: a los que uno sabe que son fieles en diezmar, a algunos, no a todos de ellos, ¿no? Pastor, resulta que no traje sino tanta cantidad del diezmo porque necesité para esto, por ejemplo, un servicio, y entonces yo lo saqué de ahí. No, eso nunca se debe hacer. Eso es lo que dice la Biblia: tiene que pagar el 5% sobre precisamente lo que ha gastado. El diezmo no se debe tocar para nuestros servicios, para nuestro consumo, para nuestro bienestar. El diezmo se da para nuestro bienestar. Amén. ¿Le quedó claro, hermanita Josefa? Muy bien. Amén. Muy bien. Entonces, en pocas palabras, el diezmo es intocable. Usted tomó el sueldo y lo primero que saque es eso. El resto, ore para que Dios también le bendiga ese dinero y usted pueda utilizarlo en todo lo que usted tiene que hacer. Amén. Porque eso es intocable, eso le corresponde al Señor. Eso lo dice la palabra. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, continuamos. Martica. Aló. Esto también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el enemigo nos manda dardos a nuestra mente. Entonces, en ocasiones se va a sacar el diezmo y como que llega ese pensamiento: no, pero es que esto es mucho, esto serviría para tal cosa, para pagar una loción, para aquello, mire que no sé qué. No, o sea, muchas veces llega eso a la mente, y lo digo por testimonio. Cuando nosotros iniciamos, yo llevo ya 19 años, mi esposo lleva 17, él llegó cuando yo tenía ya 2 añitos de estar acá. Y resulta que la gloria y la honra sea para el Señor, que él desde que inició, él empezó a ser fiel en el diezmo. Amén. Entonces yo, cuando eso pues no éramos diáconos ni nada, nos sentamos juiciositos ahí,
y yo veía cuando él abría la billetera y empezaba a sacar los billeticos y a meterlos al sobre. Y yo en mi mente llegaba a eso como que, uy, mucho, debiera darme a mí pues al menos esos 2 billeticos y que eche los otros 2 allá. Pero al mismo tiempo venía otro pensamiento a mi vida que yo pues lo puedo decir, el Espíritu Santo me decía, no, o sea, eso es de Dios, no se le vaya a ocurrir a usted, porque a mí me provocaba decirle, no papi, eso es mucho, pero gracias a Dios que venía ese pensamiento a mi vida, no se le vaya a ocurrir, no, o sea, no. Y nunca lo hice, ni él tampoco lo sabía, hasta ahorita que se está enterando que por mi mente pasaba eso. Y le doy la gloria y la honra al Señor que Él ha sido fiel en el diezmo y en la casa nunca nos ha faltado nada. Amén, así es. Amén. Aleluya. Gracias, Martica, por su aporte, pastor. Refiriéndose, Martica, me trae a la mente algo, mire. Hablaba con una hermana y ella me decía, pastor, para mí, y vuelvo y digo, lo cuento como testimonio, pero voy a aclarar posteriormente. Me decía, pastor, para mí el 10% es muy poquito de lo que Dios nos da, de lo que Dios nos entrega, es muy poquito. Yo siempre siento y doy más. Entonces yo le decía a ella, lo importante es hacerlo con el agrado de Dios, obedeciendo su palabra, que es el 10%. Si una persona dice yo doy el 20 o doy el 30, eso que ya sea Dios recompensándolo o bendiciéndolo, pero lo que debemos dar agradablemente delante del Señor es el 10% de nuestras entradas. Amén. ¿Listo? Amén, gracias, pastor. Bueno, entonces, amados hermanos, nos quedó muy claro este tema. Así que lo que yo les decía hace 8 días no lo hago con ningún otro interés. No piense que lo estoy haciendo para, como dice alguien en algunos predicadores, como para, ¿cómo se dice eso? No, más que motivarlos es una palabra contraria. Eso, ¿cómo? Sí, entonces no es eso. Mi propósito es enseñarle porque es un mandamiento que Dios está en su palabra. Entonces mi propósito es ese, pero también pensaba en esta semana cuántas bendiciones a veces la iglesia nos perdemos por no obedecerle al Señor. Nos perdemos y a veces hay muchas cosas que yo pudiera decirles, testificarles, hablarles en cuanto al diezmo, pero amados hermanos, quiero es dejarles claro el mandamiento y las bendiciones que tenemos cuando diezmamos. Y en este caso yo por lo menos doy un testimonio de mi hermano Israel, ustedes lo conocen. Él ahorita poco se congrega y él mismo dice, porque ese sí es así escueto para hablar, dice, yo estoy escarriado. Yo aquí, esta semana me dijo que una chica le había escrito de otra iglesia y me conoce a mí, entonces le dijo, ay, yo conozco a su hermana y usted también es cristiano. Y le dijo, no, allá los consagrados son mi familia, yo sí estoy escarriado. Yo sí, ¿para qué me voy a poner a decirle? Pero él tiene, gracias al Señor, él también tomó este buen de diezmar. Y él dice, yo desde que empecé a diezmar como es, a mí no me falta el trabajo. Mi hermana Joana, que trabaja con él, es impresionante a veces, hace como un mes eso llegó con 2,000 camisetas o bulto tras de bulto, que para el trabajo. Y él dice, y él da testimonio, él dice, yo no soy consagrado, pero yo decidí que iba a dar el diezmo. Y cuando alguien quiso venir hace unos añitos a decirle que qué cuento, que eso empezó a hablarle, él dijo, a mí no me importa qué hagan ustedes los pastores con eso, yo lo que hago es que lo obedezco porque a mí Dios me ha bendecido. Y así es. Entonces, hermanos, como el pastor hace 8 días decía, hay gente que ni viene, que no es ni consagrado, pero han tomado decisión y ven la bendición de Dios. Entonces nosotros no nos perdamos las bendiciones de Dios por no hacerlo, no, cumplámosle al Señor, no se ponga a mirar qué harán, qué no harán, pero es que miren, no, usted dé que el Señor es el que hace la obra, amén. Pero lo que sí les aseguro de verdad es que la bendición de Dios nunca faltará en nuestros hogares. Ya aprendimos, es intocable. Tome su sueldo, esa bendición que le regalaron, que le dieron, saque el diezmo y eso tráigalo a la casa del Señor, que Dios se encarga de abrir las ventanas de los cielos y bendecirnos a nosotros. El cuarto mandamiento que vamos a mirar es también muy conocido, menos practicado también, y es la gran comisión. No voy a demorarme mucho en ella el tiempo que tenga aquí porque ya es muy conocido, se nos ha hablado en gran cantidad, pero es un mandamiento
mandamiento que la iglesia también tiene muy descuidado. Mateo 28, 19, 20, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también lo encontramos ahí en Marcos 16, 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a todo su prójimo, a su enemigo o no enemigo, hay que hablarle la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, esta gran comisión, que sencillamente, ¿qué es hoy día? Para usted, ¿qué es la gran comisión? Hablar del Señor Jesucristo. Entonces, la comisión, amados hermanos, o la gran comisión que habla en Mateo, es un mensaje que debe ser compartido a toda persona. Ya les leí Marcos 16, 15, Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces, este es un mandamiento que también debemos obedecer. Díganme en amén, ¿cuántos de ustedes al menos una vez en la semana evangeliza a alguien? Bueno, digamos, dijo el pastor, como 15. Aproximadamente unos 10 o 15 tal vez. Pero es muy poquita la iglesia, amados hermanos, que hoy evangeliza. Entonces, cuando hablamos de evangelización, la gente dice: no, a mí me da pena, qué oso que irá a decir la gente que no sé qué. No, yo no soy capaz de hablar. Pero ese es un mandamiento para usted también. Este mandamiento de evangelizar no es solo para pastores y líderes. El mandamiento de predicarle a toda persona es para todo cristiano. Desde el niño hasta el anciano debemos evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Es hablar de Jesucristo. Y en eso consiste la gran comisión, amados hermanos. Hablar de la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué de Jesucristo? Porque Él es el Salvador de nuestra alma. Él es el único Salvador, dice la palabra del Señor. Entonces, esa comisión que Dios nos ha encomendado no se está llevando a cabo. Nosotros no lo estamos cumpliendo. ¿Recuerdan qué dice un proverbio acerca del ganador de almas? ¿Qué dice? El que gana almas es sabio. Y benditos los pies de los que llevan buenas nuevas. Pero, amada iglesia, nosotros descuidamos ello. Descuidamos hoy, y ni siquiera al compañero de trabajo le decimos, le hablamos del evangelio. Y cada día hemos venido aprendiendo que no le vamos a hablar de una religión. ¿Se acuerda que el pastor nos ha dicho, y los que de pronto llevamos tal vez 30 años, algunos más, antiguamente se evangelizaba con mucha religiosidad? La gente salía y la gente, si veía un cuadro, es el cajón del diablo, baje que eso es del diablo, bueno, y eso era una cantidad, y había como confusión, pero a veces es como que dijera uno que a veces, aún en ese tiempo, llegaba más gente a los pies de Cristo que ni hoy, que se habla de esa manera. Pero ¿sabe por qué? Porque hoy a nosotros nos falta esa pasión, y nos falta lo que les he dicho muchas veces en la enseñanza, nos falta la llenura del Espíritu Santo para salir guiados por el Espíritu Santo a llevar el mensaje de salvación. Por eso usted a veces se le dificulta hablarle a su compañero de trabajo, a su mamá, a su papá, se le dificulta, porque usted dice: pero ¿cómo lo hago? Pero necesitamos al Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Entonces, la gran comisión, amados hermanos, ya les dije, es un mandamiento que se nos da para toda la iglesia, para todo creyente, y que se le debe compartir a toda persona. También la gran comisión debe comenzar desde nuestros hogares. En Deuteronomio 6 hay una palabra que también se ha repetido mucho, y que tal vez los padres de familia poco la están practicando. Pero allí el Señor le daba una orden a Israel: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu alma, y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos, y hablarás de ellas de vez en cuando, por ahí un día a la semana. ¿Qué dice? ¿Cuándo hay que hacerlo? Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, el primer lugar donde usted y yo debemos evangelizar es en nuestro hogar.
¿Cuántos de ustedes viven ahí dentro del hogar con personas que no son cristianas? Digan amén. Tenemos personas dentro de nuestro hogar que tal vez no son cristianas. Desde ahí usted debe comenzar. Por eso el trabajo de un padre y una madre no es solamente de uno, los dos deben empezar a hablarle a sus hijos desde pequeños. No es que usted diga, no, pero mi chinita todavía no entiende, mi chinito no entiende. No, hermano, el niño aún desde recién nacido, el hecho de que usted lo esté orando, bendiciendo, será un siervo de Dios, será un adorador de Dios, usted verá la respuesta del Señor. Pero si usted espera que tenga 10 años para hablarle del evangelio, error, porque a los 10 años y más en esta generación, el niño no querrá saber nada de Dios. Y más si usted no le ha dado un buen testimonio, más si su hijo no ve que usted se arrodilla a orar, que usted lee la Biblia, que usted trata bien a su esposa, a su esposo, que usted los trata bien a ellos. Pero el primer lugar donde usted debe saber y decir, oiga, estoy bien haciendo mi trabajo, es ahí en la casa. Hablarle a sus hijos, ganar a sus hijos. Si hay alguien aquí que su esposa, que su esposo no es cristiano o sus hijos, su deber es orar, pero también dar un buen testimonio y hablarles de la palabra. Aquí el pasaje dice, desde que se levante usted le debe estar hablando a su hijo. Pero usted que dice, ay, mi chinito, ¿para qué lo voy a cansar ahí con tanta Biblia? Eso hasta se amarga el pobre chinito. No, hermano, mire, los niños a esa edad es cuando más retienen la palabra. Ellos se les dice algo, eso no se puede hacer porque papito Dios tal cosa, y ellos preguntan y ellos dicen, ¿y cómo así? ¿Dónde está papito Dios? ¿Y por qué así? Pero ellos se les queda la palabra. Pero usted dice, no, esperemos a que tenga tantos años. ¿Ya para qué? Si el niño no le va a recibir a usted la palabra. Ahorita que los que tienen sus hijos pequeños todavía tienen ese trabajito y todavía tienen esa gran oportunidad y privilegio. Enseñe, bendiga a sus hijos, hermana, hermano. Así su hijo sea insoportable, bendígalo. Usted no diga, este chino sí es burro, este chino sí, uy, cansón. Uy, pero este chino sí, ¿qué pasaría el día que lo traje a este mundo? No, lo estás maldiciendo. Bendiga a su niña, bendiga a su niño todos los días. Señor, yo bendigo a mi hija. Señor, no importa, hoy puede ser rebelde, porque hoy los niños son rebeldes todos, hermano. Eso no es el hijo de Pepita ni de Pepito. Todos los niños usted los ve rebeldes ya, pero usted está en usted, de que usted los ore, de que usted los bendiga, de que usted les oriente el camino. Hijo, mire, la Biblia dice esto, hónranos a nosotros como padres y entonces Dios te va a honrar a ti también. Hijo, mira, y con amor hay que corregirlos. Recuerde lo que les enseñaba en Colosenses, los padres no deben desesperar a sus hijos, no los deben golpear ahí como si estuvieran golpeando animales. Hay que educarlos con amor, pero sí hay que corregirlos, porque a veces nos vamos al extremo. Entonces hay algunos que les dan con todo lo que agarren, chancleta, el cable de la plancha, la tapa de la olla y le dan. Y otros es, ay no, pobrecita mi chinita, yo no la toco, ni tampoco dejo que mi marido la toque. No, yo nadie le pega a mi niña, yo la dejo hacer lo que quiera, o a mi niño. No, eso tampoco es correcto. La Biblia nos enseña que hay que castigar al niño cuando se merece el castigo. Hay que corregirlo. Si hay que darle una palmadita, un palito con la varita, es lo mejor que se recomienda, la misma palabra lo enseña, hay que hacerlo. Cuando el niño hace berrinches y usted le da tetero, usted le cambia pañal, usted le da seno, usted lo acuesta, pero él sigue en berrinches, a veces ellos lo que quieren es una tocadita, que usted le dé como una caricita ahí para que ella mejore. Pero amados hermanos, hay que corregir a tiempo. Porque por eso hoy vemos tantos jóvenes en nuestra sociedad perdidos, porque no hubo un padre y una madre que corrigiera a sus hijos. ¿Por qué? Porque, ay, pobrecita mi chinita, yo que le voy a pegar a mi chinito. Que el niño le hizo la pataleta del mundo en el almacén, en la tienda, en la iglesia, en el templo, y usted dice, no, pero yo no lo puedo pegar. No, hermano, hay que corregirlo. Eso nos enseña la palabra del Señor, hay que corregirlo. Y desde ahí usted empieza a sembrarle la palabra del Señor. Entonces va a haber hijos, como dice Proverbios, que aun cuando crezcan, ellos no se apartarán de ese temor, sino que van a permanecer ahí, en ese temor al Señor, porque hubo padres dedicados, madres dedicadas, porque algunos tal vez no tienen, sino viven con la mamá. No importa, la mamá también debe hacerlo, no es dejarle la tarea a uno solo. Entonces la gran comisión comienza desde nuestros hogares, luego nos vamos hacia la cuadra. Recuerda cuando el pastor nos dio la enseñanza del libro de Hechos, que fue una gran enseñanza completa, y él nos decía, cuando en Hechos 1:8 dice, seréis testigos
todos en Jerusalén. ¿Qué representaba Jerusalén? Nuestro entorno, nuestra comunidad. Luego dice en toda Judea, ¿qué hablaba? Ya todo el vecindario, ya más lugares donde vamos, donde el Señor nos permita ir, debemos hacerlo. Y luego ya dice en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, si usted viaja a otra ciudad, si usted, el Señor lo sacó a otro país, usted también debe hacerlo. No es que solamente acá en mi casa, en mi vecindario y ya no más, no. La Biblia dice debemos predicar el evangelio a todo el mundo, donde Dios nos dé oportunidad, a las personas que Dios nos dé oportunidad, nosotros debemos hacerlo. Entonces, amados hermanos, la gran comisión consiste en anunciar el único camino de salvación, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, ¿cierto?, en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo nos puede salvar, y de eso es que nosotros vamos a hablar. En el momento de evangelizar, iglesia, usted no va a hablar ni del pastor de otra misión, ni del hermano de otra iglesia, ni va a hablar de religión. Usted va a hablar del Señor Jesucristo. Usted no va a hablar de nadie más. Porque es que a veces lo triste es que nosotros salimos a la evangelización y hablamos de todo menos del Señor Jesucristo. Y empezamos a hablar, no, sí, no, sí, allá eso, no sé qué, no, sí, el pastor de allá, no, el líder de allá. No, hermano, usted y yo le vamos a hablar al amigo del trabajo, al vecino, le vamos a hablar de Jesucristo, el Salvador del mundo. De Él es de quien debemos compartir, de lo que ha hecho en nosotros, de que, cómo me ha cambiado. Si usted ha sido cambiado, porque si usted sigue siendo el mismo cascarrabia y la gente dice, no, pero ¿en qué lo cambió el Señor? Yo no veo que haya cambio en usted. Pero cuando Dios nos ha cambiado, cuando Dios ha transformado mi vida, nosotros podemos decirle al vecino, al amigo, al familiar, mira tío, mira cómo era yo, pero el Señor me ayudó. Yo era un borracho, yo era esto, pero mire, hoy el Señor me liberó. Que tengamos la autoridad para hacerlo, ¿ve? Que si usted es un buen esposo, una buena esposa, usted puede decir, mira hermana o sobrina o la vecina, mira, yo tenía un hogar destruido, pero mire Dios cómo lo ha hecho, Dios me ha transformado, mira cómo Dios ha bendecido mi hogar. Eso es hablar, porque estamos testificando de algo que Cristo hizo en cada uno de nosotros. Entonces, evangelizar, amados hermanos, hablar de Cristo es algo que lo debemos hacer todos y cada uno de nosotros, porque la Biblia nos dice que la gran comisión es un mensaje necesario. Lucas 22, 45 al 47 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Es necesario que nosotros evangelicemos. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario, no solamente cuando los invitamos a las caminatas evangelísticas. Ayer hubo el número perfecto, 7 hermanos, pero le doy gracias al Señor porque ellos como que nos dieron el ánimo, no, sí, salgamos, como estaban ya, se habían puesto su atuendo de Ana, de María. Hasta la hermanita Grimalda no vino hoy. Sí, la hermanita María Grimalda se puso el nombre María. Entonces, ay, mamita María, ¿qué me puede decir mamita María? Porque pensaban que era la Virgen María que estaba allá repartiendo tratados. Pero amados hermanos, cada uno de ellos habló y fue bendición. Solo 7 que salimos, pero bueno, Dios nos respaldó. Dios, la gente estuvo ahí atenta y nosotros hacemos lo que la palabra del Señor nos dice. Nosotros damos la palabra y Dios es el que se encarga de convencer a las personas. Pero iglesia, es necesario que demos el mensaje, no solo aquí cuando se hace motivación a evangelizar, en el trabajo donde usted está, en la casa, en la calle, donde usted se encuentra, en el lugar donde esté, amados hermanos, podemos hacerlo. Yo doy gracias al Señor porque el pastor en eso ha sido ejemplo para nosotros. Él se sube a un taxi y nadie lo calla. Él habla y le dice, y aún así cuando son como malgeniados, pero él se les mete por algún lado y les habla la palabra del Señor. Y nosotros debemos aprender, iglesia. Yo por un tiempo coloqué las tarjetas, ya las tarjetas, gracias al Señor, algunos no sé si las entregarían, pero si usted tiene en la casa las tarjeticas, sáquelas y repártalas, porque esas no es para guardarlas en la casa. Si usted tiene libros de evangelizar que hemos dado, sáquelos y repártalos. Pero amados hermanos, es dar. Este mes que nosotros celebramos, el mes de la Biblia, aproveche
a llevar tratados, a darle, pero evangelice, háblele a la gente, háblale del amor de Cristo. Porque, amados hermanos, es un mensaje que se hace necesario. Ahora, en esta época o en esta generación, en este tiempo, cuando la gente a veces es tan indiferente a las cosas de Dios, pero nosotros debemos seguirlo haciendo. Y también hoy se nos han dado más medios para hacerlo. Algunos de ustedes ya la salud no les da. Hace algunos años yo pensaba en eso. Algunos años atrás salíamos los días sábados, un grupo de jóvenes en cantidad, evangelizábamos, hacíamos obras de teatro. Hoy en día ya los jóvenes, algunos se casaron, se fueron, ya no están aquí, otros ya no pueden, otros la salud ya no les da. Pero, amados hermanos, en casa, cuando llegó la vecina, cuando llegó el vecino, cuando usted salió a hacer mercado, cuando usted salió a una cita médica, dijo la hermana Rosalba, ahí lleve, evangelice, invierta también en el reino de los cielos. Decía una vez un predicador, nosotros también podemos invertir. Si usted no encuentra tratados aquí, si no los hay, compre unos tratados que tengan un buen mensaje bonito, de verdad que se entienda, y reparta, o la manera como Dios nos guíe. Mire que Dios nos da a nosotros guianza de cómo hacerlo. Entonces nosotros podemos llevar el mensaje de salvación. Ahora la mayoría de todos nosotros usamos las redes sociales. Entonces, al menos Facebook y WhatsApp, yo sé que la mayoría, si yo les digo levante la mano, todos tenemos y entramos a un Facebook y a un WhatsApp. Bueno, esas redes sociales utilicémoslas, nos decían los hermanos de audiovisuales hace 8 días. Al menos si usted no sabe cómo enviar un texto, envíe la reflexión que se está enviando ahí por la iglesia y la compartimos a YouTube, la compartimos por Facebook. Se están enviando la palabra que se está dando acá. Pero, amados hermanos, utilicemos esas redes para bendición. Sí, porque a veces la utilizamos para, bueno, usted ahí publica que salió a comer con su esposa, que están de fiesta, que están en Estados Unidos, que están en Málaga, que están en todo lugar donde usted va, que usted, bueno, pero también lleve el mensaje de salvación. Usted también publique un mensaje de bendición, una palabra de vida a las personas, que usted vio un mensaje que va a ser bendición de salvación, que lo que nosotros podamos, pero pidámosle la guianza al Espíritu Santo. Y tampoco publique todo lo que encuentra, porque a veces ustedes de pronto pueden publicar cosas que son herejías, que no tienen nada que ver con la palabra. Pero, iglesia, nuestro deber es cumplir la gran comisión. Si nosotros todos le habláramos a una persona diariamente, amados hermanos, ya estaría el mundo evangelizado como nos habla la palabra. ¿Por qué? Porque toda la iglesia en el mundo donde estemos le estaríamos hablando. Pero es que dentro de cada congregación es muy poco el porcentaje que habla de Cristo a otra persona. No se habla del Señor Jesús. Usted puede hablar con su familiar de todo, de los problemas que hay en la familia, de no sé qué, que el vecino, que y hablamos de todo, pero no le hablamos del Señor y estamos fallándole a Dios. Usted como adolescente, usted también puede hablar del evangelio, usted también puede hablar de lo que la Biblia nos enseña. Porque, amados hermanos, nosotros sabemos lo que Cristo ha hecho en cada una de nuestras vidas. Entonces ese es el otro mandamiento que nosotros tenemos de parte del Señor, y muchos mandamientos más que tenemos a la luz de la Biblia. Pero creo que con estos, amados hermanos, es necesario que usted y yo entendamos que debemos vivir en obediencia. Eso es lo que Dios nos ha hablado durante estos tiempos acerca de lo que es obedecer. La obediencia, amados hermanos, será siempre recompensada. Todo lo que usted haga en obediencia a la palabra del Señor, desde lo más mínimo tal vez que usted haga, pero si usted lo hace en obediencia al Señor, Dios nos bendecirá. Porque Dios lo que quiere y pide de nosotros en este tiempo es que la iglesia sea una iglesia obediente. Y hoy, amados hermanos, también debemos decidir obedecer. Decida obedecerle al Señor. Decida empezar a hablarle allá a ese familiar que tiene en casa que no es cristiano, pero hágalo con amor. Sepamos hacer, pidámosle guianza a Dios, porque es que a veces también la misma familia no quiere por su forma como lo hace, por la manera como los tratas. No, pídale al Señor guianza y dirección, porque el Espíritu Santo nos guiará cómo hablarle a cada persona. Sí, hay personas que si Dios nos pone a hablarle con un poquito de fuerza es porque Dios así lo quiere, pero Dios nos guía cómo hablarle a cada persona. Pero yo le digo hoy, iglesia, si usted tiene gente en su casa que todavía no cree en el Señor y que usted todavía no se lo ha ganado, debe luchar, debe orar, debe pedirle al Señor, pero también compartirle la palabra y ser
testimonio para esa persona. Ustedes lo que tienen, yo le doy gracias al Señor porque en mi hogar, para la honra del Señor, gracias a Dios, todos ahí estamos sirviéndole al Señor. Solo hay uno que ahorita está ahí escarriadito, pero ahí el temor siempre está. Siempre le hablamos, siempre lo motivamos. Y amados hermanos, pero eso es una bendición. Dicen algunos de ustedes: ay, qué bendición, pastora, porque ustedes todos hablan el mismo idioma. Ustedes tienen ese privilegio, y eso es un privilegio para nosotros, tener nuestra casa, amados hermanos. Pero eso ha costado lágrimas. Eso ha costado venir y postrarnos y decir: Señor, salva a mi tío, salva a mi mamá, salva a mis hermanos, salva a mis sobrinos, los esposos de mis sobrinas, que tú les des que sean cristianos. Hay oración, hay testimonio, amados hermanos, porque nuestro testimonio también está ahí, para que ellos puedan ver: oiga, sí, esta familia, qué bendición. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos tomar esa decisión. Y para concluir, quiero finalizarles leyéndoles unos versículos de Deuteronomio 28, cuando dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Yo quiero que usted reciba esta palabra en esta mañana, iglesia de Alares. Si nosotros recibimos esta palabra y ponemos por obra los mandamientos que el Señor nos ha dicho en estos días, y todos los que la palabra nos registra, dice: también Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si usted, iglesia de Alares, oye la voz del Señor tu Dios. Entonces bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito será en tu salir. Bendito Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por otros y por 7 caminos huirán de delante de ti. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusiere tu mano. Bueno, yo sé que esta palabra, amados hermanos, es específica para Israel. Eso muchas veces lo hemos enseñado. Este pasaje es palabra que Dios le dio a Israel, pero no quiere decir que no sea palabra para nosotros, porque de igual manera, amados hermanos, Dios dice: iglesia, si ustedes oyen mi voz, si ustedes ya no siguen haciéndose los sordos, si ustedes reciben estas palabras que cada día están recibiendo y las ponen por obra, yo los bendeciré, yo derramaré sobre ustedes también bendición. Cuando yo decidí dar este tema, amados hermanos, estaba indecisa entre ese y otro libro de la Biblia que Dios me inquietó a compartirles, y hasta le alcancé a decir al pastor: ¿por qué no compartimos este libro? Y amados hermanos, empecé a orarle al Señor, y estaba si entre la obediencia o ese libro o otro tema que aún Dios me lo dio acá en esta misma palabra. Pero algo que el Señor traía a mi vida fue lo siguiente: ustedes siguen recibiendo palabra y palabra, ustedes le siguen dando palabra y palabra, pero si la iglesia no obedece, no va a pasar nada. Y tristemente, pero así es. Si usted, iglesia, recibe palabra, va a seguir recibiendo, y usted no la va a poner en obra, amados hermanos, pues nosotros lo hacemos porque nos corresponde hacerlo. Pero no va a pasar nada, no va a haber cambio en la iglesia, no va a haber llenura del Espíritu Santo, no va a haber transformación en los hogares, no va a haber gente nueva en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos no obedecer la palabra. Y eso era lo que el Señor me llevaba, y a eso fue lo que Él me inquietó cuando me dio el mensaje sobre la obediencia, amados hermanos. Porque si nosotros seguimos escuchando palabra, qué bonita la palabra, qué buena la palabra, pero si usted no decide obedecerla, nada va a pasar. Vamos a seguir ahí en la misma condición. Pero yo deseo con mi alma, amados hermanos, que nosotros tomemos hoy una determinación, que usted y yo ya decidamos salir de ese conformismo, de esa condición de estar ahí, y cada uno decidamos obedecer la palabra. Por eso les invito que nos coloquemos en pie y vamos ahí a hablar con el Señor. Pero lo primero que le vamos a decir a Dios es que Él nos perdone y tenga misericordia de nosotros, porque reconocemos, iglesia, que nosotros a Él no lo amamos con el alma, y si no lo amamos a Él, menos vamos a amar a nuestro prójimo. Y si no amamos a Dios, pues tampoco le servimos. Si no amamos a Dios, no oímos su palabra. Si no amamos a Dios, pues tampoco vamos a diezmar, tampoco vamos a ofrendar, tampoco vamos a evangelizar, porque no nos interesa nada.
Pero iglesia, el Señor nos está diciendo en esta mañana, nos está llamando a que decidamos obedecerle. Recuerde el pasaje de Samuel. Al Señor le agradamos, le honramos mucho más cuando lo obedecemos. No son tanto las cantidades de horas, cantidades de versículos que usted se sepa. Lo que Dios nos pide es la obediencia. Padre, en esta preciosa mañana, delante de ti estamos, Señor. Tu palabra ha sido expuesta durante estos meses, durante este tiempo, acerca de la obediencia. Dios, tú me hablaste, Señor. Tú me diste esta palabra para que la diera a tu pueblo. Yo la he dado, Señor amado. Dios mío, Padre precioso, y quiero pedirte que nos perdones. Reconozco, Señor, reconozco que todos nosotros hemos sido desobedientes. Hemos oído tanta palabra, Señor, pero no hemos decidido practicarla. Señor, Dios mío, te pedimos hoy todos como iglesia que nos perdones. Perdónanos, Señor, porque tal vez alguno dice, no, yo sí diezmo fielmente, pero no te ama a ti por encima de todo, pero no evangeliza, pero no ama a su prójimo, Señor. Porque podemos hacerlo, podemos evangelizar o podemos diezmar, pero odiamos a algún hermano, Señor, y eso no es agradable delante de ti. Oh Dios, en esta mañana, humillados delante de ti, aquí en tu casa, te pedimos perdón, Señor. Perdona nuestra desobediencia. Perdónanos como pastores, Señor. Perdona el liderazgo de la iglesia, Señor, porque hemos sido muy duros para recibir tu palabra. Señor, hemos sido duros para tomar determinaciones, Señor, para decir, yo me voy a levantar, yo voy a decidir obedecer por encima de mi esposo, por encima de lo que sea, de mi casa, de las dificultades que se me presenten. Yo voy a obedecer al Señor. Perdónanos, papá lindo, perdónanos, Padre, perdónanos, oh Dios, porque, Señor amado, hemos dejado de amarte, hemos dejado, Señor, hemos permitido que la frialdad, que la indiferencia, Señor, hemos permitido muchas cosas en nuestra alma. Pero hoy te pedimos perdón, Padre precioso. Perdónanos, oh Dios amado, perdónanos toda nuestra iniquidad. Y en esta mañana todos juntos te decimos, ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia de la iglesia de Alares, Señor. Y por favor, Espíritu Santo, sé tú obrando, sé tú obrando. Yo he dado la palabra, pero quien hace la obra eres tú. Quien convence eres tú. Quien trata con la iglesia eres tú, Señor, no soy yo. Eres tú, Señor. Por eso ahora, Espíritu Santo, te queda a ti el que obres en cada vida, en que redargullas, en que allí en casa, mientras duerme la iglesia, mientras está allí, Señor amado, en sus labores, inquiete a tu pueblo todos los días, recordándonos esta palabra, que debemos obedecer, que debemos levantarnos, que si queremos ver nuestro hogar bendecido, nuestras casas, que si queremos ver una iglesia restaurada, avivada, si queremos ver esa unción, Señor, en nosotros, tenemos que obedecer tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que hoy la iglesia determinemos obedecer todo lo que tú este año nos has pedido que hagamos. Tú nos has pedido que nos llenemos del Espíritu Santo y eso lo hemos echado a un lado, Señor. La iglesia no ha querido determinar que va a buscar hasta que lo alcance, Señor. Perdónanos, perdónanos. Tú nos has hablado de vivir en santidad, de abandonar el pecado, de dejar lo que no sirve. Padre, tú nos has hablado de que volvamos a la palabra, a la oración, Señor. Perdónanos, Padre, y por favor tú obres en la congregación. En el nombre de Jesús yo te lo ruego, Padre, y te digo gracias por darnos esta palabra en este tiempo. Gracias, papá precioso, gracias, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos y te exaltamos y te decimos gracias, amado Dios. Amén y amén, aleluya.